Esto es Troyano Radio. Con nuestro conductor Ángel Verde, escucha las entrevistas con las figuras deportivas más destacadas de la Universidad de Monterrey. Bienvenidos. Muy buenas tardes a toda la gente de Radio UDEM 90.5 FM. Mi nombre es Ángel Verde. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en este episodio, que vamos a entrevistar a una persona con mucha historia, mucho que compartir, vistiendo los colores de la UDEM, representando a los troyanos de la Universidad de Monterrey. Con nosotros, Martín Garza Wong. Martín, bienvenido al programa. Muchas gracias. Muy contento por estar aquí en este programa y pues qué mejor que estar hablando de nosotros los troyanos. Correcto, Martín. Entrenador de fútbol que llegaste a la UDEM ¿hace cuánto? ¿Recuerdas cuántos años ya tienes trabajando con la universidad? Sí, como no, llegué en el verano del 96. Ahí fue mi incorporación a la universidad. Iniciamos ahí con las clases concurriculares en ese entonces. Por ahí a los 6 meses de que entré, no había equipo de fútbol femenil. Y pues nos tocó ahí formar un equipo de fútbol femenil de prepa solamente. Creo anteriormente había habido unos representativos, pero en ese entonces no había. Entonces se formó equipo en la unidad San Pedro. Uh-huh. En la unidad San Pedro, la cancha, pues yo creo que tenía 2 o 3 años que estaba nueva. La de la prepa, la de la unidad que está La de arriba. la unidad San Pedro, así es, tenía poco tiempo y ahí empezamos a trabajar. Digo, no teníamos becas en ese entonces deportivas, nada. Y empezamos ahí a integrar a las chavas. El fútbol femenil aún estaba en pañales, pero ya había niñas que les gustaba el deporte y más el fútbol. Entonces ahí empezamos a trabajar en la universidad, en eso de representativo. Un proceso, Martín, que vale la pena mencionar, y me voy a adelantar un poco para que la gente entienda de lo mucho que hay que compartir. Pero desde que iniciaste este proyecto con las cocurriculares, que para la gente que quizás no está en el entorno de la UDEM, pues son estas clases de, pues podemos decir de un nivel introductorio al deporte. Formas un equipo femenil que después quizás fue pionero en lo que hoy ya es una liga profesional, etcétera, y te has convertido a lo largo de los años en un referente del fútbol del estado y de la región, a tal grado que has dirigido el equipo de tercera división en diferentes ocasiones y recibiste recientemente la invitación por parte de la Selección Nacional de México para ser visor, que eso es lo que vamos a ir contando para que la gente que se está conectando y que vaya escuchando, pues vamos a conocer un poco de esta historia. Entonces, Martín, inicias en esta parte con el equipo femenil. ¿Tú recuerdas cuál fue tu pasado y qué te hizo llegar a la UDEM? Porque vale la pena también y creo que merece la pena que la gente conozca de tu contexto. Fuiste un jugador también de alto rendimiento. Estuviste por ahí, si no me equivoco, con Monterrey, incluso con Atlas, si no estoy equivocado. Entonces, que nos cuentes un poquito también esa historia de saber quién fue Martín previo a la UDEM y después de dónde nace esta inquietud, si estudiaste para ser entrenador o cómo fue como te formaste en este rol de formador ahora desde la labor de entrenador. Sí, pues nuestros inicios fueron en la preparatoria número 2. Ahí teníamos un equipo de tercera división, se llamaban los Vaqueros. En ese entonces, pues era como que una tercera división promocional. Uh-huh. Podríamos jugar en los torneos estatales, en los torneos estatales de aquí de Nuevo León. Y como teníamos muy buenos jugadores, éramos un muy buen equipo, representábamos Nuevo León porque le ganábamos a las fuerzas básicas de Rayados y a las de Tigres. Y no nadie de nosotros, todos perteneciendo a Vaqueros de la Prepa 2. Y casi el equipo, la gran mayoría del equipo éramos gente allá del poniente de la ciudad, de Valle Verde, de la Unidad Modelo, por aquellos lados. Entonces, muchos ya habíamos crecido jugando juntos y nos fuimos jalando unos a otros y todos entramos a la Prepa 2 con becas y eso. Pues entonces había un apoyo y eso nos motivaba a estar ahí
en el equipo, ¿verdad? Y más la competencia. Ya habíamos tenido la oportunidad de irnos a probar por allá a Rayados o a Tigres y no habíamos tenido oportunidad de quedar. Entonces, pues fuimos buscando nuestro caminito y afortunadamente en uno de esos torneos representando a Nuevo León, tuvimos la fortuna de que nos invitaran a ser parte de la selección nacional amateur. En esa selección nacional amateur había jugadores como Martín Hernández, que jugó en Rayados, Gerardo Mascareño, que ahora es auxiliar de Gabriel Caballero, que recientemente acaban de salir de Juárez. Ricardo Rayas, un director técnico que ha estado mucho en Primera A, y así, Raúl Salas, que también jugó en Rayados. Entonces, era una selección nacional que por ahí tuvimos varios torneos en varias ciudades y países. Estuve alrededor de 1 año y medio. De ahí salió la invitación para incorporarme al Atlas. Me fui a probarme al Atlas. En el Atlas estuve 1 año. En 1 año, cuando ya me incorporé al Atlas, pues Monterrey ya me empezaron a ver, ¿verdad? Me empezaron a ver que, pues, oye, pues tú eres de acá de Monterrey. ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? Nos empezaron a hablar al oído. Allá jugué muchos partidos con Primera amistosos. Llegué a salir varios juegos en banca. Entonces, y pues jugaba en la reserva profesional. Antes se manejaba primer equipo y reserva. Correcto. Ya no había, y más las fuerzas básicas. Entonces, a la siguiente temporada me vine a Rayados. Por la comodidad, Estar cerca de casa, de tu familia. pero ese fue mi error, ¿verdad? Mi error, digo, porque yo me citaba mucho a entrenar con Primera División. Y mi otro compañero, nunca lo citaban, pero el día cuando yo me vine a Rayados, citaron a él. Y ese jugó 13 años en Primera División, ¿verdad? Entonces, mi paciencia, no hubo ahí mucha paciencia de mi parte. Decidí mal, pero no me arrepiento, la verdad. No me arrepiento, ni me frustré, ni nada. La verdad, fue mucho aprendizaje y hasta hoy sigo disfrutando del fútbol. Entonces, en Monterrey estuve también 3 años en la reserva profesional, entrené mucho con primer equipo. Estuvimos ahí en medio, que éramos de los pocos que entrenábamos con primer equipo y la reserva jugábamos. Se acabó la reserva y se hizo tercera división, donde quedamos campeones nacionales de Hay algo jugadores. Hay algo que me llama mucho la atención, Martín, porque en este proceso, en haber participado frecuentemente con los grupos de primera división, que eran los profesionales, que seguramente ya había algunos extranjeros, seguramente fue formando tu capacidad para detectar talento, ¿no? Tenías el punto de referencia del máximo nivel competitivo nacional y podías ponerlo en comparación cuando lo veías ese mismo nivel quizás en un jugador. Y en la UDEM has tenido jugadores que, si me ayudas a hacer la lista, pero César de la Peña, el famoso Chorri, que estuvo con Rayados, debutó con Rayados, fue campeón de la Conca Champions en repetidas ocasiones con Rayados. Quick Mendoza, un jugador que estuvo en Rayados, en Fuerzas Básicas, no lo quisieron. En la UDEM tuviste un proceso muy importante con él que le permitió ser una vitrina para llegar a Tigres, debutar y hoy ser un jugador que puede presumir campeonatos en primera división. ¿Hay algún otro jugador que tú tienes presente que haya pasado por la Universidad de Monterrey, que haya pasado por el fútbol profesional? Sí, hay varios jugadores que se formaron ahí en la universidad con nosotros en nuestros equipos de troyanos. Varios que jugaron mucho en Primera A, como Oscar Talancón, como Marco Tobar. Ahorita, actualmente, en la sub-20 del Atlas hay un centro delantero, Emilio Cázares, correcto. Que tuvo su proceso con nosotros desde escuelita de troyanos.
Y así te puedo nombrar el hermano de Oscar Talancón, Mauricio César, César Martínez Martínez, Carlos Guerrero, y así está la lista. Jonathan Arenas, que jugó en primera división con los con Tigres. Tigres y por varios equipos de primera división también anduvo. Entonces, hay una buena cantidad ahí de jugadores que se han desarrollado con nosotros de diferente manera como los desarrollan en las fuerzas básicas, porque nosotros no tenemos el poder de convocatoria que tienen ellos. Entonces, con nosotros se desarrollan con mucha paciencia de parte de los entrenadores, porque aquí vienen y pueden equivocarse, y no los vamos a correr. Entonces, y aparte combinado con la escuela, pues va a ser un buen apoyo para ellos, ¿verdad? Y más en esas etapas de juventud. En el caso de Quick Mendoza, de repente se me desaparecía ciertos días, no iba a entrenar, y la labor de nosotros, ¿cuál era? Oye, pues es un buen jugador, pues hay que buscarlo. Y vamos y lo buscábamos, y antes no había mucho que los celulares, ¿verdad? Uh-huh. Entonces de repente había que darse la vuelta hasta su casa o llamar por teléfono y andar tras ellos. Y así varios chavos que nos tocaba, se perdían ciertos días, habría que buscarlos y volverlos a meter Al carril, ¿no? al carril, y con mucha paciencia. Y ahí se fueron formando. Unos se desarrollaron muy bien en el fútbol, otros el fútbol les ayudó para ahora ser buenos empresarios. Es correcto. Que ahí es qué bueno que lo mencionas tú, Martín, porque esa es la otra parte donde también tienes una labor y creo que hay historias que vale la pena compartir. Pienso en Javel Jiménez, pienso en Edgar Martínez, El Cado, jugadores de una generación que quizás si les preguntáramos a ellos, y ojalá más adelante los podamos tener en entrevista también, pero quizás si tú les preguntabas en su secundaria si se veían con la capacidad o con la posibilidad de estudiar en la Universidad de Monterrey, quizás ellos te dirían que estaba distante al grado incluso de imposible, ¿no? Pero son dos jugadores, Javel Jiménez, nacido en la generación del 90, y Edgar Martínez, que tú detectaste por su talento deportivo y que aprovecharon la oportunidad para graduarse. ¿Nos puedes contarle un poco la historia de Javel o de Cado? Sí, pues está Javi Jiménez, Edgar Martínez, Daniel Suárez, Cristian. Todos ellos jugaban en San Nicolás. Difícilmente tenían la posibilidad a lo mejor de pagar la UDEM, pero fue cuando recién se abrió el programa de becas. La verdad que ellos la aprovecharon muy bien. Ellos venían de la secundaria federal número 50 y tantos, y de acá de San Nicolás, de la unidad laboral, creo era la. Entonces, eran de los pocos jugadores que teníamos que llegaban en camión. Uh-huh. Cuando muchos los llevaba el papá, ¿verdad? O algunos ya llegaban en carro. Entonces, y a muchos de ellos, pues me tocó darle el ride de regreso, ¿verdad? De idas y de regreso. Entonces, así como ellos, pues fueron bastantes, pero en el caso de ellos aprovecharon la preparatoria, las becas, y luego en la facultad se esforzaron, y ahora la verdad les va muy bien, son buenos empresarios, o tienen buenos trabajos, y la verdad me da mucho gusto seguir frecuentándolos y verlos que siguen triunfando. Incluso están mejor que algunos de los que jugaron más tiempo, digo. Es Algunos correcto. tuvieron la oportunidad de jugar en otros niveles. Ellos no, ellos jugaron en un nivel similar a los otros, pero ellos se fueron por la escuela, y realmente pues sí, ese es un camino más seguro, ¿verdad? Así es. Y Ese es más, un y más camino más largo al seguro. final, porque también sabemos que cualquier carrera deportiva, sin importar el deporte, tiene una fecha de caducidad más pronta que la de una carrera profesional en el mundo empresarial. Entonces, pienso en otro nombre que por ahí también, Cristian Baena, también es otro jugador que
que no tuvo la experiencia en la universidad, pero que sí en este vínculo que tiene la Universidad de Monterrey con la Prepa Politécnica, para que él pudiera desarrollar y tener un grado de bachillerato que le ha permitido tener oportunidades importantes, ¿no? ¿Hay algún otro nombre que recuerdes? Fíjate, Cristian Baena creció ahí en la Prepa Politécnica, aprovechando las becas de la Prepa Politécnica en Santa Catarina. Yo creo que él, César de la Peña, fueron de la primera generación de la Prepa Politécnica. Correcto. Y Cristian Baena, no sé si sepas de él, ahorita pues está en la política, ahí en donde está la Politécnica, en el municipio de Catalina. Creo él está ahí muy cerca del alcalde, tiene un puesto importante ahí muy cerca del alcalde, con el Castillo, creo que se apellida el alcalde. Entonces se ha desarrollado y no tiene que ver, a veces no tienen los recursos los chavos para poder crecer, pero en cualquier universidad o cualquier escuela que lo hagan, y si lo hacen bien y se dedican y pues hacen ese sacrificio que hicieron estos chavos yendo desde San Nicolás hasta San Pedro en el camión y en los entrenamientos, que no está fácil. Entonces ahorita les va muy bien, gracias a Dios tienen ese premio, pero es un sacrificio que nadie quiere hacer, ¿verdad? Y hay otra cosa, Martín, que creo que vale la pena mencionar. Ellos definitivamente pusieron de su parte, pero tú hiciste una labor muy importante, nos compartiste esta historia del Quick, ¿no? Que a veces hasta su casa tenías que ir para decirle, para ponerlo en el camino, porque en la adolescencia, en la juventud, tendemos a eso, ¿no? De repente a tomar decisiones que no nos va para bien, pero no siempre contamos con la fortuna de tener a un formador como tú que nos ayude a recuperar el camino. ¿Qué te motiva, Martín? ¿Cuál es tu motivación? ¿De dónde sale esa generosidad de tu parte para vincularte o involucrarte a tal grado de recuperar quizás a un jugador que quizás algunos dirían que es un caso perdido? Pues fíjate, a lo mejor yo lo hago por naturaleza, porque así soy, pero yo creo que a lo mejor es en ese momento cuando te digo que yo me vine del Atlas a Rayados, a mí me faltó a lo mejor una orientación así. Me faltó esa orientación, ya de grande, después dices, híjole, si hubiera tenido alguien que aquí me estuviera hablando al oído y que me dijera, no te vayas, mira, aguántate aquí, no porque allá te van a dar, aquí te dan 1 peso, pero allá te van a dar 4, sí, bien, Rayados te van a dar 4, pero aquí vas a empezar con 1 peso, pero vas a estar y luego vas a crecer y vas a jugar tantos años, aquí te van la oportunidad que en Rayados no te dieron. Entonces, ese momento que a lo mejor conmigo no encontré o no estuvo cerca o no tuve la fortuna de que alguien estuviera cerca y me dijera, aguántate esto, lo otro, esa orientación, pues esa yo ahora la hago por naturaleza para que no cometan ese tipo de errores, ¿verdad? Adelante, adelante, perdona. No, adelante. Y preguntarte, Martín, porque en esta experiencia me parece muy claro, ¿no? Tratas de ser para los jugadores quien tú hubieras querido tener cuando fuiste jugador, ¿no? Y es una virtud bastante interesante porque es la labor precisamente del formador, ¿no? Tratar de ser para el joven quien tú hubieras querido tener cuando fuiste joven, ¿no? Sí, y la verdad, uno lo hace muy natural, buscando ningún beneficio, ningún beneficio. Y esa del formador es una labor que ahora te encuentras demasiados entrenadores, pero nadie quiere hacer esa labor. Así es. Todos quieren campeonatos, todos quieren ganar, todos quieren títulos. Tanto el que forma una escuelita se empieza a piratear jugadores de los demás equipos. Entonces, esa labor de formador no la tiene cualquiera. De repente me toca ver, de repente ahora en las fuerzas básicas, en la sub-17 o en la sub-20 de diferentes equipos que miro, me toca ver que la forma de dirigir o de ver o de cómo manejan el partido los entrenadores a veces no son de formadores, ¿verdad? Ellos están en la... Exacto. Muchas veces el entrenador busca usar de escalón a las fuerzas básicas
para llegar a sus metas en lugar de formar para que los jugadores alcancen sus metas, ¿no? Sí, entonces eso lo hace uno muy natural y ahora yo me doy cuenta, tengo conozco muchos chavos que son entrenadores y que muchos no quieren hacer esa labor. Traen una prisa por ganar. Apenas se reciben de entrenador o apenas están empezando y traen una prisa por querer ganar. Y la verdad, ese no es el mejor camino, ¿verdad? Es correcto. A veces se acercan con uno a preguntar, oye, ¿y cómo le hiciste? Y yo quiero estar ahí, y yo quiero un trabajo como el tuyo, y yo quiero, híjole, pues, o sea, y les platicas tantito y, ay, caray, ¿a poco te tienen que hacer todo eso? Y, pues, a ver, al final, como dicen, el premio viene, ¿no? Y a ti te ha tardado sus años, Martín, porque has trabajado, como mencionas, desde las cocurriculares con el equipo femenil, llegaste a dirigir el equipo varonil. Quizás no tengas el conteo de los campeonatos que llevas en juvenil, pero has tenido experiencias de éxito también, ¿no? Sí, para cuando yo entré a la universidad, empecé las curriculares, dirigí las femeniles y luego era el auxiliar del profe Onofre, el profe Gabo, yo era el auxiliar. Y pues ellos eran los que manejaban los equipos. Yo en el 2003 se creó la tercera división. El profe Pepe Treviño llegó a la universidad, conoció a los entrenadores y me agarró a mí de auxiliar. Muchos partidos de local los dirigía el profe y los partidos fuera de visitante yo los dirigía. Él no podía viajar, entonces como que así fue un acuerdo que tuvo. Entonces, en ese entonces, pues igual el profe ya me mandó a hacer que también nos apoyó la Universidad de Monterrey en hacer el ENDIT, que es sacar el título para director técnico. Correcto. Y en el 2000, y en el 2006, ahí me dieron la oportunidad de dirigir a mí el equipo juvenil. O sea, pasaron 10 años para que ya me soltaran un equipo juvenil. Siempre había estado así como que, veo un torneo como que interino. Y en ese momento me dieron un equipo juvenil. La universidad tenía alrededor de 14 años o 10 años que no quedaba campeón en esas categorías. Y, y me dieron la oportunidad en el 2006 y quedamos campeones. Y de ahí fueron seguiditos campeonatos y campeonatos y campeonatos. Pentacampeonatos, hexacampeonatos, tal cual, sin exagerar. En el 2008 me dan la oportunidad de dirigir la tercera división. Y en el 2008, 2009, por ahí estuve como 3, 4 años seguidos. Y luego hubo un cambio y luego más adelante la volvimos a retomar. En ese 2008, pues fue el mejor papel que ha tenido la universidad. La tuvimos ahí en ese torneo, que fue perder la semifinal. Entonces, pasamos 32avos de final, 16avos. Fuimos a nivel nacional el tercer equipo. Así es. Y Entonces, compitiendo contra, que hay que mencionarlo, porque la liga de tercera división hay 200 equipos. Por eso iniciar la liguilla en 32avos y estar ubicado dentro de los 4 mejores de esos 200 equipos es un mérito que pocos pueden compartir y experimentar. sí, en ese entonces había como 234. Correcto. Fuimos campeones de la zona y a nivel nacional, en porcentajes, estábamos en el tercero en porcentajes. Y entramos a liguilla y al final quedamos en tercero también, porque perdimos la semifinal. Al final quedamos en tercero, jugamos 32avos, 16avos, octavos, cuartos, semi. La verdad, un camino muy largo y en los viajes y combinándolo con los exámenes y las tareas y los trabajos de los chavos, la verdad, fue desgastante, pero la verdad de mucho aprendizaje de esa experiencia. ¿Cómo fue el proceso para esa invitación a la selección nacional, Martín? ¿Te imaginabas tú en algún momento trabajar como
pues, si no me equivoco, el término es visor. Eres quien pasa el reporte para las selecciones menores y determinar qué jugador va a ser convocado con base en el rendimiento que tú vas reportando jornada tras jornada, ¿no? ¿Cómo fue esa invitación y qué significó para ti ser considerado? Pues fíjate que ahorita volviendo a lo que decíamos, pues yo creo que esa invitación, la verdad a mí me llegó por sorpresa, pero al final, cuando me invitan, yo menciono que pues yo estoy en la Universidad de Monterrey y pertenezco a ellos y tengo tanto tiempo. Y sabían que yo estaba en la universidad, sabían todo el tiempo que tenía, sabían que he dirigido, saben el comportamiento de uno, cómo te has manejado, cómo te diriges. Entonces, todo ese proceso que hemos tenido en la universidad, pues nos ayudó a que ahora nos invitaran a ser parte de la selección nacional, de las selecciones nacionales juveniles. Y pues la verdad muy contento. Ahorita ya vamos a cumplir en junio, cumplimos 2 años de estar colaborando ahí con las selecciones nacionales, observando jóvenes y varonil y femenil, perdón. Varonil y femenil. Las diferentes categorías. Sub-20, sub-17, la liga femenina, La, incluso primera división, te toca también participar de alguna manera estando presente para dar algún reporte también, ¿no? sí, en las mujeres es la selección mayor y luego ahí no hay sub-23. Es la selección mayor, sub-20, 17 y 15. Y en los Varonil, es la selección mayor. A nosotros nos toca de la sub-23, sub-20, sub-17, sub-15. Pero entre la sub-17 y la 15 también hay selecciones, que hay la sub-16, porque en ciertas edades se juntan y entonces no puedes dejar de trabajar con ciertos años. hay una característica, Martín, que creo que vale la pena mencionar, ¿no? Porque son muchos años trabajando en el fútbol y seguramente habrá entrenadores que tuvieron un proceso con algunas fuerzas básicas y estuvieron con un equipo y después con otro y estuvieron en ese entorno de las fuerzas básicas y ellos no fueron considerados para esta labor de visor para la selección menor. ¿Qué valor tiene para ti la honradez? Porque creo que es algo que distingue tu persona, ¿no? O sea, han sido muchos años dentro del fútbol y tú que conoces el contexto, es muy sencillo caer en tentaciones de una invitación o de una propuesta. ¿Y qué valores has procurado mantener que crees que te han permitido ser considerado para una labor tan importante como es esta, ¿no? De ser visor y reclutador de talento prácticamente para una selección nacional. Pues la verdad, mira, en la UDN nos formamos como entrenadores y la constante capacitación que nos dan en la universidad, que no es de fútbol, es de formación, de la que nosotros tenemos que impartir a los alumnos, pues todos esos cursos, todos esos congresos, juntas, la verdad, todo eso nos ha ido formando. Todo eso nos ha ido formando porque todos esos detalles los vas implementando en la universidad y la verdad, sacándolo de la universidad y pasándolo acá, pues la disciplina, la honestidad, la lealtad, la voluntad, todos esos, el respeto, todos esos detalles que nosotros les inculcamos permanentemente a los jugadores, pues todos esos detalles, pues son los que nos fueron formando también a nosotros. Así es. A lo mejor muchas cosas de esas fueron las que vieron en nosotros para recibir una invitación, ¿verdad? Porque aquí Definitivamente. estás en un puesto donde no es fácil, se te acerca gente y que mi hijo y que el otro y tú tienes que ser muy inteligente para mantenerte siempre en lo que tú quieres. Pero pues
si lo he hecho tantas veces, tantos años en la universidad, pues ahorita en este tiempo, pues no me voy a cambiar, y menos a esta edad, ¿verdad? Así es. Martín, pues estamos por terminar el programa, realmente nos quedan segundos y me gustaría terminar preguntándote qué significa para ti la Universidad de Monterrey, qué significa para ti ser troyano. Uf, pues la verdad, como te lo acabo de comentar ahorita, digo, la verdad es una experiencia, pues que nos han formado lo que yo soy ahorita. Ahí me formé, yo no venía de otro lado como entrenador, yo ahí entré, después de ser jugador, estudiante de la UR, entré a la universidad por una invitación y ahí nos formamos, y la verdad, lo que somos ahorita es por la universidad, mira, no se nota. Los colores bien puestos, Martín. Pues te agradezco Entonces, muchísimo que hayas aceptado la invitación. Seguramente más adelante tendremos la oportunidad de seguir conociendo más de tu testimonio y de tu experiencia vistiendo los colores troyanos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Mi nombre es Ángel Verde. Esta entrevista fue con Martín Garza. Nos seguimos escuchando en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Troyano Radio. Que siga ardiendo la antorcha.